Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM, 98.7 y TNU. Gustavo Vanescayán, que le habla de salud. Le agradezco una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al director de la DGI, contador Pablo Ferrer, y gracias por estar en Quién es Quién. Es un placer, muy buenas noches, estar aquí contigo y con toda la teleaudiencia. El domingo pasado se realizaron las elecciones internas dentro del Frente Amplio, sector al que usted pertenece. La novedad fue que el sector que más votos obtuvo fue el de Raúl Sendic. Luego se dividieron como se esperaba de alguna forma las demás votaciones. Pero la cuestión es que si uno suma votos, el Frente Libre Seregni, que representa el astorismo, está en minoría respecto de los demás no astoristas, por así decirlo. ¿Usted negoció el programa económico del Frente Amplio? ¿Esa votación influye para modificar este programa económico? Bueno, primero con respecto a las elecciones internas, festejar una instancia democrática de las cuales Uruguay está acostumbrado a tener. Sí creo que es un motivo de alerta o de preocupación el bajo nivel de votación en general que hubo en esta instancia, no acorde con la importancia de las decisiones que se estaban tomando. En primer lugar, se estaban definiendo quiénes serían los candidatos a presidente para competir en octubre, y luego también se estaban eligiendo las convenciones departamentales y nacionales de cada partido político. Entonces, es un punto a tener en cuenta. Hay que pensar con respecto a la necesidad de la obligatoriedad de esta instancia. Yo estaría a favor de que eso fuera así. Es importante que todos opinemos en instancias tan importantes. En otro sentido, con respecto a la votación interna en el Frente Amplio, el Frente Libre Seregni, el sector al cual yo pertenezco, tuvo una presentación electoral en dos listas, la 21-21 y la 99-738. La suma de ambas listas, lo que es el Frente Libre Seregni, entendemos que tuvo un buen desempeño, un relativamente buen desempeño dentro de esa baja votación que tuvo todo el sistema político, quedando arañando el primer lugar, lo cual habla de una muy buena perspectiva hacia octubre, donde trataremos de consolidarnos en, pero en la son primera... minoría comparado con los no astoristas. Sí, pero trataremos de consolidarnos en la primera fuerza política del Frente Amplio en octubre. Con respecto al porcentaje, con respecto a lo que puede considerarse el espacio mujiquista que tú comentabas, es similar a la proporción que hubo en las elecciones internas pasadas, por lo cual para nosotros no es un problema, sobre todo cuando es la gente la que opina, la que habla a través de su voto. Con respecto al programa del Frente, el programa del Frente es uno solo, y es uno solo antes y después de la instancia de las elecciones internas, lo cual es bien importante destacar la diferencia con los otros partidos políticos. Vemos anuncios de algunas colectividades muy respetuosos, somos de lo que ellos hacen o cómo lo hacen, pero uno ve que luego de la instancia interna comienzan a preocuparse por el programa. El Frente Amplio tuvo una elaboración programática de más de un año y hace más de 8 meses que tiene su programa resuelto. Entonces el Frente Amplio, más allá de las expresiones de las elecciones internas, tiene un único programa y es el que vamos a aplicar cuando Tabaré sea el próximo presidente. Pero después precisan los votos y cuando vayan a levantar las manos, si hay una mayoría de los que no estaban de acuerdo con este programa, ¿no cree que puede haber dificultades para aplicarlo? No, en absoluto, porque el programa está escrito en blanco sobre negro, primer punto. Segundo punto, en el aspecto económico, Tabaré Vázquez ha sido absolutamente claro. El próximo ministro de Economía, en caso de que Tabaré sea electo por la ciudadanía, va a ser Danilo Astori, reafirmando la línea económica, que no es la línea de Astori, es la línea del Frente Amplio, es la línea económica que se ha aplicado en estos dos gobiernos frente amplistas y que tan excelentes resultados han tenido para nuestra economía, pero sobre todo para los uruguayos. Entonces ahí no hay ningún motivo de preocupación. En este periodo, por más que había un programa único, hubo diferencias dentro del equipo económico del sector del mujiquismo versus el astorismo por aplicación del mismo programa económico. Por ejemplo, en el ISIR, Astori decía yo no estoy de acuerdo con este impuesto, Mujica de alguna forma impuso su línea, se votó, después se declara inconstitucional. ¿No cree que eso pueda ocurrir cuando hay votos que marcan una tendencia? Bueno, en realidad ese ejemplo que tú mencionas es muy bueno para hacer algunas referencias. En realidad no había ningún matiz con respecto al objetivo final, sí con cuestiones instrumentales, con respecto a si correspondía generar algún tributo al sector agropecuario o no. El problema era con respecto a la forma en que eso ocurría. Entonces, diferencias sobre temas instrumentales, la vida misma va a ir marcándolas, que obviamente siempre pueden existir. Lo que no hay ninguna duda, no hay ningún matiz en cuanto al rumbo. Tener un país en crecimiento, en constante crecimiento, con desarrollo,
pero también con equidad y justicia social. Poder avanzar en ese círculo virtuoso de crecimiento más equidad es un rumbo estratégico del Frente Amplio y es común para todos. Sendik el lunes, conociendo el resultado de su grupo, que es el más votado del Frente Amplio el domingo pasado, se reunió con su agrupación y dijo que habían resuelto promover su nombre como candidato a vicepresidente en la fórmula con Tabaré Vázquez. ¿Le parece un buen candidato a usted? A mí me parece un muy buen candidato. Me gusta mucho también la gente que toma la iniciativa y tiene acciones positivas con respecto a lograr sus objetivos. Eso con respecto a la postura de Sendik. Ahora bien, creo que hay varios nombres que pueden ser excelentes complementos de fórmula para Tabaré Vázquez. El Frente Liber Seregni públicamente se ha expresado a favor de Mónica Xavier, porque yo creo que tiene muchísimas virtudes, como ser alguien que representa a todo el Frente Amplio, gracias a su excelente gestión como presidenta de nuestra fuerza política, representa también una renovación generacional y de género. Elementos que me parecen que son todos muy positivos a la hora de coordinar, combinar y potenciar una fórmula que además tiene que cautivar a los frente amplistas, pero también al electorado de centro, que en definitiva es quien termina resolviendo las instancias electorales cuando hay dos bloques claramente marcados. Por lo tanto, es algo en lo cual tenemos que conversar como fuerza política, pero también en esta decisión final la opinión del candidato, de Tabaré Vázquez, es absolutamente relevante. ¿Xavier es mejor que Sendik como candidato? Yo acá hablar de compañeros en términos de mejor o peor me parece que no corresponde. Simplemente decir que... no se habla de la persona, se habla de la sí, posibilidad de encarnar un rol. En el caso de las cualidades que tiene Mónica Xavier, nosotros entendemos que es una compañera que tiene todas las cualidades para complementar una excelente fórmula y además potenciarla. Entonces, por eso propusimos un nombre. Es mejor que Sendik. Pero es que yo creo que es una visión equivocada contraponer compañeros en busca de un lugar. Yo creo que hay que pensar quién entendemos que es la persona que potencia más la fórmula. En nuestro caso entendemos que es Mónica Xavier, habrá otros sectores que piensen que son otros compañeros y hay sectores que piensan que puede ser Raúl, y me parece absolutamente válido y el compañero tiene excelentes condiciones y un enorme futuro dentro de la fuerza política. El procesamiento del ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo, que aparte de todo es amigo suyo, ¿pudo haber influido en el resultado del domingo? No creo que haya sido un motivo de influencia en el resultado electoral. De hecho, el Frente Liber Seregni, nuestra colectividad a la cual pertenece Fernando Lorenzo, estuvo arañando el primer lugar dentro de la interna Frente Amplista. Entonces, por lo tanto, entendemos que por lo menos negativamente no ha influido, dado que en el caso del ministro Lorenzo es absolutamente claro que no hubo hechos de corrupción, de dolo, sino de tomar acciones acertadas o equivocadas, pero que tendieran a resolver un problema crónico que tenía el país. Y la gente en general valora muy bien a aquellos gobernantes que arriesgan, que toman decisiones, y no a aquellos que flotan como un corcho. Claramente, en el caso de Lorenzo, esto fue lo que ocurrió, se tomaron medidas y se corrieron riesgos, pero la gente valora a los gobernantes que toman decisiones. ¿A usted lo desestimula este tipo de situaciones que se dan, que usted califica de injustas, para seguir actuando en la vida política? Bueno, en la vida política gobernar es arriesgar, es tomar decisiones que a veces podrán ser entendidas o no, pero creo sí que tenemos que, pero es una discusión más amplia, más allá de lo que son las acciones de gobierno. Tenemos un código penal vetusto que no responde a la realidad actual y que seguramente en el cual haya que entrar a analizar rápidamente la aprobación del nuevo Código Penal para atender estas situaciones. Si no, ¿sí se puede desestimular el involucramiento político de las personas? Bueno, basta hablar con cualquier intendente del país, de cualquier colectividad política, y este tipo de inseguridad jurídica que brindan algunas figuras de nuestro Código Penal actual pueden dar lugar a desestímulos. No es mi caso, yo estoy convencido de lo que hago, de actuar con honestidad, por lo tanto no representa esto un problema. Casi todos los candidatos, digo casi todos porque algunos fue un poquito más allá, algunos fue un poquito menos, propusieron bajar el IRPF a los sueldos y algunos hasta habló de eliminar el IAS. Pero concretamente con el IRPF, ¿todos propusieron de alguna forma o bajarlo o a no aplicarlo a determinadas partidas o subir los mínimos no imponibles? Bueno, en definitiva que termine saliendo menos en el bolsillo de los uruguayos. Quien asuma el 1 de marzo de 2015, ¿tiene posibilidades en el primer año de cumplir esta promesa?
Bueno, a ver, hay distintos tipos de promesas con respecto al IRPF. Yo he escuchado algunas que hablan incluso de eliminarlo absolutamente. Ese no ganó. Propuestas que, a mi modesto entender, hablan de una falta de conocimiento en materia tributaria y de los ingresos fiscales del país alarmante, o hablan de acciones demagógicas. Estamos hablando que el IRPF recauda aproximadamente unos 1.200, 1.300 millones de dólares. A mí me gustaría que cuando se dice que se va a eliminar, también se diga de dónde se van a recortar en el presupuesto público 1.300 millones de dólares. No es posible eliminar este impuesto sin recortar fuertemente el presupuesto público, y eso implica menos policías, menos maestros, menos salud pública. Esa parte de la historia no venía con la propuesta atractiva desde lo electoral o desde la demagogia. Con respecto a la posibilidad de hacer ajustes, bueno, esos ajustes dependerán de la magnitud que estos representan. En el caso del Frente Amplio, del doctor Tabaré Vázquez, ha hecho una propuesta que es absolutamente posible, que entendemos además que es justa y que va en la línea correcta, que es que tanto el aguinaldo como el salario vacacional paguen IRPF, pero que para el cálculo de la tasa que se aplicará, estos no sean tomados en cuenta junto con todos los otros ingresos anuales, que no se sumen, por lo tanto la escala que se le aplicará será menor porque no entra en la progresividad. Esta es una propuesta absolutamente posible, absolutamente viable, se puede cumplir en un primer periodo de gobierno. De hecho, el mismo día de las elecciones internas, Tabaré Vázquez, al anunciar sus primeras medidas de gobierno, hablaba de remitir un proyecto de ley al Parlamento donde estuviera contemplado este aspecto. ¿La caja del Estado da para bancar eso? Nosotros entendemos que sí, entendemos que es viable hacerlo rápidamente. ¿Por qué no se hizo ahora entonces? Bueno, esto está dentro de lo que son las medidas de gobierno que está impulsando un candidato a la presidencia de la República, en este caso del Frente Amplio, que tendrá que pasar por un proceso electoral que lo legitime la ciudadanía y luego aplicar las medidas que tiene en su plataforma pero electoral. ¿Se guardaron esto para después? ¿Hay dinero que hoy podría utilizarse que no se está utilizando para esta rebaja? No es que se esté guardando nada, pero bueno, en una proyección de un país en crecimiento, como es el Uruguay, que está atravesando el ciclo de crecimiento más importante de su historia contemporánea, si Uruguay continúa creciendo a estas tasas, algún espacio fiscal se puede ir generando, y aplicarlo a este tipo de medidas es correcto. O sea que depende del crecimiento. Si Uruguay no crece parecido, no lo podría hacer esto. No, lo que nosotros decimos es, esta medida es posible de aplicar. Aparte de esta medida, hay otra serie de medidas que, en función de los espacios fiscales, podrán ir aplicándose, ya sea en medidas que impliquen gasto o que impliquen reducciones tributarias, como es el compromiso del Frente Amplio, también anunciado por Tabaré Vázquez, y que está en nuestro programa, de ir reduciendo la carga tributaria, pero sobre todo los impuestos indirectos, como es el caso del IVA, impuesto que castiga más a los que menos ingresos tienen, y es a donde yo creo que debemos apuntar fuertemente a su reducción y fortalecer en la relación a los impuestos directos, que tengan cada vez más peso con respecto a los indirectos, incluso disminuyendo la carga tributaria global, es decir, no aumentando impuestos, sino que el globo sea cada vez menor, porque los impuestos directos, los que atienden a la capacidad contributiva de los ciudadanos, son aquellos que son más justos, que pague más el que tiene más. ¿Permite una pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de la misma con el director de la DGI, contador Pablo Ferreri.